Ah, ¿por qué no se apagó el micrófono? Si alguien no puso su nombre en el Zoom anterior, le agradezco que ponga ahora su nombre. Bueno, 31. Hay un par que se quedaron, me parece. Ah, no, ahí están, ahí están. Bien. Bueno, 33. Sebastián, ¿habías terminado de comentar lo que querías comentar? Me parece que sí, ¿no? ¿O querías agregar algo más? No sé si está Sebastián. Lo ingresé o no. No está. Bueno. Silvina, ¿era? Sí, Silvina. ¿Vos habías levantado la mano? Sí, sí. Sí, Bueno. era que yo quería agregar a lo que decían las chicas en respecto al cambio de la escuela. Hoy capaz que no hay tantas reglas como había antes, que vos en un sentido te portaban mal antes, te sacaban, te dejaban en una esquina y no participaba de la clase directamente. Y hoy en las maestras no hacen esas cosas por el tema que está mucho el tema del acoso. Enseguida si le dice algo a una criatura, a un niño, o pasa también en el nivel terciario, no sé, secundario, que ya es acoso, es violencia. En ese sentido está cambiado hoy la educación, digamos. Bueno, todo el tiempo se habla de la crisis de la educación. Crisis de la educación. Siempre está en crisis la educación, ¿no? Claro. Bueno, hay algunas cuestiones que yo puedo como pensar y compartir con ustedes. Obviamente que cada uno va a tener su propia impresión de lo que es el sistema educativo, porque tiene niños, niñas, niñes en la escuela, entonces tiene experiencias, ¿no? Y puede contar. Igualmente hay que intentar no generalizar, no todos los docentes, no todas las docentes, no todos los profes, no todas las profes hacen o dicen o trabajan de la manera que uno dice que lo están haciendo, no todos, no todas, ¿no? Eso por un lado. Y después cuando uno, o cuando una dice esta cuestión de, antes los castigos corporales en la escuela estaban permitidos, o sea, nadie se horrorizaba de que a un niño podían pegarle con una regla en la cabeza, ¿no? Estaban permitidos, o sea, no había ningún padre, madre que vaya y se queje, sino que el docente tenía como esa potestad sobre el cuerpo de ese niño o niña. Pero bueno, a medida que fuimos avanzando como sociedad, fueron apareciendo una serie de derechos, ¿no? El niño o la niña antes era considerado un objeto a adoctrinar en todo caso, a disciplinar, ¿no? La disciplina, la prolijidad, la higiene. Si ustedes ven libros de didáctica de los 70 hasta los 80 se hablaba de higiene mental, ¿no? Esto de la importancia de la disciplina, la importancia de la prolijidad, ¿sí? Bueno, todo eso ahora no lo vemos. Bueno, ¿qué pasó en en ese trayecto, en esa evolución? Bueno, fueron surgiendo una serie de aportes, podemos decir, de distintas áreas del conocimiento que nos fueron contando que hay cosas que pueden cambiar, ¿no? Que se pueden transformar, que las podemos discutir, ¿no?
Ahora, los niños y las niñas son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, cuando uno se dirige a un niño o una niña, tiene que tener en cuenta esto, que es un sujeto de derecho, ¿no? Y que tiene derecho a decir lo que piensa. Yo en todo caso tendría que preguntar si es que, no sé, antes se le ponía la gorra, se lo abrigaba, se le ataba, bueno, ahora tengo que pedir permiso, porque si no estoy invadiendo su cuerpo, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones con el tema de educación sexual integral, por ejemplo, del 2006. Bueno, hay una serie de leyes, de normativas, ¿no? Que fueron transformando las prácticas, ¿no? Después hay otras que siguen estando, ¿no? Siguen estando. Hago una pausa para escuchar. A ver, Emanuel, levantó la mano. Sí, era justamente por eso, en los jardines, ahora se les pide mucho a las familias que le enseñen sí o sí a ir al baño, a la nena o al nene, porque ningún docente los puede acompañar. Ningún docente, cuando uno es chiquitito, 3, 4, 5 años, ya tiene que aprender a ir al baño por sí solo, por sí sola. Porque justamente, bueno, a nosotros nos sale como una norma, no podemos ayudar al alumno o a la alumna a ir al baño, ¿no? Son esas cositas que explicabas recién. Lilén también quiere hablar y Julián. Sí, yo quería aportar algo, Brendo, porque me moví del lugar, pero quería aportar que, por ejemplo, cuando yo iba al secundario, que no me egresé hace mucho, en 2019, hubo un caso de un profesor que tuvo una denuncia por acoso sexual y como pauta en el secundario decidieron chicos de ningún tipo con los alumnos, alumnas, alumnes, de ningún tipo. Entonces no podías darles un saludo con beso ni abrazarlos. Y, y, y fue mucho por esto también, de que habían profesores que eran muy de como de pasar el espacio personal. Por ahí mucha gente, obviamente, chicas o chicos o lo que sea, no estaban de acuerdo con eso. O sea, está bien. Entonces se puso esa pauta, pero tuvo que llegar una denuncia para que el secundario tomara cartas en el asunto, porque no habían varias quejas, pero nadie tomaba cartas en el asunto. También creo que por eso está bueno de los nuevos derechos, porque también se tiene muy en cuenta el tema del espacio personal de la Se te escucha algo cortado, Lilén. persona. Como... Pensé que era solo yo, iba a decir lo no, mismo. Era muy cortado. Porque Sí, se escucha cortado. va más allá también, pero se entendió más. Sí, algunas cosas fuimos como escuchando, pero se escuchaba algo cortado. Si no, lo puedes escribir, ¿sí? Bueno, escribilo si no. Julián. Sí, sobre el rol del docente y la autora. Me parece que subyacentemente, digamos, subterráneamente, están dándose dos procesos contradictorios, que son, por un lado, el corrimiento del centro del aula por parte del docente, que no todo pasa por lo que el docente quiera, diga o necesite, sino que empiezan a aparecer estas individualidades, estos derechos, estas necesidades, se empieza a expresar un montón de cosas que creo que tienen que ver también con un poco con el alejamiento en el tiempo de nosotros como sociedad con respecto a la dictadura militar. Y al mismo tiempo una demanda de los padres, de los que se criaron en otro contexto, de una especie de paternalismo, de demanda de paternalismo hacia el docente. Pero no paternalismo, psicológicamente sería no paternalismo hacia los niños, sino hacia los propios padres. Entonces, esa contradicción de cosas que todos pedimos, de alguna manera que todos demandamos inconscientemente, esto de
digamos, de darle lugar al niño, pero al mismo tiempo no dárselo, es lo que de alguna manera eclosiona todo el tiempo y se arman conflictos y aparecen todo tipo de reclamos de los padres para con los docentes, bueno, que es un bajón, pero que está bueno entenderlo a fondo, porque lo que termina pasando en las reuniones de docentes es que los docentes constantemente le echan la culpa de todos los males a los padres, y cuando suceden las reuniones de padres, sucede lo mismo viceversa. Después, no, bueno, nada, eso, porque ya me estoy haciendo demasiado largo. Gracias. No, está muy bien, está muy bien. Este espacio es para comentar lo que quieran comentar. Otra cosa que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero que es una generalidad, porque yo lo que intento es, no generalidad, pero algo que puede unificar lo que van diciendo, es esto de que lo que hay que tener en cuenta en estos cambios, ¿no? Porque, digamos, uno no puede tener una mirada ingenua hacia los cambios y decir sorprenderse, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes la maestra tal cosa y ahora tal otra? Uno lo que tiene que hacer como docente es hacer un análisis crítico de estas situaciones, ¿no? Digamos, la didáctica general y otra serie de materias les van a dar herramientas para poder analizar críticamente, reflexivamente, todas estas situaciones que estamos contando, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, como profes, futuros profes o profes de construcción, obviamente van a tener su opinión armada, construida, pero siempre con fundamentación, digamos, que no quede en esta conversación de catarsis uy, sí, qué barbaridad la escuela. No, digamos, que está bueno, obviamente uno lo comenta, pero digo, siempre teniendo en cuenta una fundamentación teórica, ¿no? Dónde se para y desde dónde uno mira y analiza lo que sucede, ¿no? Van a tener la didáctica, la pedagogía, después más adelante historia de la educación, instituciones educativas, un montón de materias, filosofía, que nos van a dar herramientas para tener una mirada muy particular hacia estas cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Y con la enseñanza. Y una de esas miradas tiene que ver con una perspectiva histórica, ¿sí? Romper esa idea de que todo lo que sucede en una escuela es algo natural, porque siempre estuvo así, entonces es así y lo aceptamos, o nos quejamos, pero no hacemos nada. Digamos, todo lo que sucede, lo que va sucediendo, todo esto que vamos contando de cómo se va cambiando, cómo se va transformando la educación, la familia, los propios chicos y chicas, ¿no? Tiene que ver con algo histórico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que está no es natural, ¿sí? El guardapolvo blanco, por ejemplo, no es algo natural. El pupitre, ¿no? El izamiento de la bandera, el cantar ciertas canciones, no, pensemos en música, ¿no? El espacio que tiene lo musical en la escuela, por ejemplo, ¿no? El profe, la profe de música, esa serie de canciones que se elige, o esto de que se lo elige al profe de música para los actos escolares y solamente para los actos escolares, o que no se lo invita o no se la invita a las reuniones de padres y de madres, sino que solamente es la maestra de grado, ¿no? Pensando en primaria o inicial, que esté en esas reuniones cuando, ¿no? O que no se le dé demasiada importancia a la materia, al espacio de educación musical, sino que hay una jerarquía de materias, ¿no? Sabemos, lengua, matemáticas tiene como un peso mayor en la certificación, en la acreditación. Bueno, todo esto que estamos contando no son cuestiones naturales, tienen que ver con perspectivas, tienen que ver con enfoques, tienen que ver con sustentos, ¿sí? Fundamentaciones que están por detrás de todas esas prácticas. Cada gesto, cada situación que sucede en las escuelas, uno puede analizarlo de distintos lugares, siempre fundamentándolo teóricamente. No son así porque sí, porque si no, más adelante, esto obviamente lo van a ir construyendo, ¿no? Es un proceso en la formación, pero digo, para que no quede en esto de cuando uno opina, siendo docente, que no quede desde mi opinión como cualquier conversación que podemos tener en la vereda, ¿no? O en el supermercado con cualquier persona, sino que tenga un sustento, ¿sí? Sustento, y hago este gesto como, ¿no? Lo que yo estoy diciendo me paro desde acá, porque todo lo que yo diga, y ya voy que están levantando la mano,
todo lo que yo diga, lo que haga también, a veces más lo que hago que lo que digo, enseña. Todo lo que yo hago enseña, ¿sí? Y lo que yo hago enseña mucho más que lo que yo digo. Y a veces lo que yo digo y lo que hago no son muy coherentes. Entonces, digo, es un ejercicio que hay que empezar como, ¿no? a pensar, ¿sí? En todo caso, me doy la posibilidad de dudar antes de decir algo, ¿no? Decir, bueno, primero hago una pausa y veo la situación y después puedo dar mi opinión. No quiere decir que no se puede hablar, ¿eh? A ver si quiero que entiendan, pero digo, esto es un ejercicio de lo que tiene que ver con lo que seguramente les va a plantear pedagogía, con uno de los autores de la pedagogía crítica, cuando lleguen a la pedagogía crítica, ¿sí? Paulo Freire, cuando lo vean, le va a romper la cabeza si no lo leyeron a Paulo Freire, y van a cambiar la forma de pensar y de opinar cuando se habla de la politicidad en la educación. Bueno, léanlo a Paulo Freire, que le va a volar la cabeza. Después aparecen los intelectuales franceses, ¿no? Y que les va a decir que justamente los docentes tenemos que ser profesionales intelectuales, críticos. Bueno, entonces tiene que ver con todo esto que yo estoy diciendo, ¿sí? No, digamos, vamos a decir todo lo que pensamos, pero digo, a medida que vayamos avanzando, que vayamos como sosteniéndonos en todo lo que nos van aportando las materias, ¿sí? Decir, bueno, yo digo esto porque me paro acá, o hago este análisis desde acá, con estas gafas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, había levantado la mano Ara, ¿y alguien más? Sí, yo lo que quería decir era, nosotros como docentes de música y futuros docentes de música, y que somos participantes de las llamadas horas especiales, de las áreas especiales, también tenemos que sacar esta idea de la escuela de que música, plástica y educación física es una hora de recreación, porque no. Es una hora en la que, a pesar de que se trabaja mucho con el juego, mucho con el cuerpo, mucho con la música, en todas las materias que tienen siempre algo audiovisual, porque tal vez en educación física bailas algo, en plástica miras un video de un artista, en música utilizas mucho el tema de la música, de que son tan importantes como las otras materias, que pasa mucho que los padres, las familias y muchas veces también en las escuelas, como las que lo dejan como que no importa mucho, porque yo me tengo que enfocar en que tengo que aprender lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales y nada más. Y pasó mucho el año pasado con el tema de estar así en pandemia, que eh, obviamente no todos, porque pasó en todas las materias, habidas y por haber, de que a veces los profesores no se conectaban, pero como que si se mandaban actividades las dejaban de lado. Y este tema de que en el caso de la música ayuda muchísimo a trabajar el resto de las áreas. Te ayuda a abrir mucho la cabeza, te ayuda mucho a pensar con el tema de la matemática, la lengua, las canciones que trabajan sobre la alfabetización y todo eso. Y para mí es muy importante también recalcar esto, que música no es una hora de recreación, sino una hora de aprendizaje, eh, y que es muy enriquecedora en todos los aspectos. Solo quería decir eso, perdón. Muy bien. Andrés había levantado la mano también. ¿Cómo está, profe? Sí, yo levanté la mano porque yo estoy, en el tiempo que llevo, veo la educación como que hay dos formas de educar. Y una de las formas que veo educar es, por ejemplo, cómo lo toma esta enseñanza, pues de educación, las escuelas privadas. Y por otro lado, las veo a la escuela pública ahora. Las veo las dos ahora. Y con esto no quiero desprestigiar ninguna, sino simplemente poner dos espejos de la realidad que yo viví en este todo tiempo. La escuela privada, por ejemplo, los docentes
para mí, el mismo nivel de capacidad de enseñanza. Tanto estamos en la didáctica como en la pedagogía. Y un niño o un adolescente tiene mucha, ese niño ya tiene una formación distinta, una educación distinta, de absorber todo lo que enseña un colegio privado. Vamos a la escuela pública, mismo docente, por ejemplo, un docente de 4º grado, se le complica enseñar. Se le complica enseñar. No sé si por la cultura de los jóvenes, la enseñanza, la educación de los jóvenes, y eso atrae toda una raíz para atrás. Los papás que son divorciados, papás solteros, que los chicos ya a esa edad es como que empiezan a ser libres, con muchos problemas sociales, con consumo de drogas, violencia, y eso a veces se dificulta mucho la enseñanza, porque usted puede estar dando una clase y atrás es un descontrol, en la escuela pública, ¿no? Ojo, también la privada también existe eso, pero ya la llamada de atención ya es otra cosa. Uno lo llama al alumno, lo llama al padre, al otro día se presenta el padre, la mamá, y un breve tirón de oreja y se arregla. En la escuela pública es como que el problema se lo agarra el papá con el profesor, ¿sí? Porque si no, no, que no le enseña, que la educación es así, y por ahí ese chico uno no lo ve para atrás, ¿cuál es el problema que tiene el chico? Por ahí capaz consume droga, se volvió violento, un montón de cosas. Entonces la educación es como que el maestro dice, pero si este chico me tiró con un borrador, no hace la tarea y un montón de otras cosas, es violento y me contesta como quiere, creo que la educación primero y principal está de los padres. Y ir a la escuela sin esa tolerancia de que uno va a ir a la escuela y el profesor dice, listo, tenés 3 porque no reuniste todo lo que yo te dije, listo, a ver, ¿cómo se va ese chico? Se va destruido, se va malo, enojado, o este profe no sirve, que me pone siempre un 3, y bueno, es una cosa rara, muy complicado. Eso tenemos que saberlo, sobrellevar y sacarlo adelante. ¿Sí? Creo que hay que hablar mucho con los chicos y con los padres. ¿Sí? Eso lo veo desde mi punto de vista. Bueno, Andrés, gracias. Gastón y Emanuel tienen la mano levantada también. Yo justo desde que empecé no sé qué me pasa, que se me apaga la cámara. Ajá. Con lo primero que dije, o sea, yo creo que la educación evolucionó de una manera misteriosa, pero para bien. Antes era el miedo, ahora es otra cosa. Yo lo observo, yo me pongo en los dos lugares, cómo estudiaba cuando era chico y ahora cómo me siento. Ahora me siento mucho más libre de por ahí decir lo que tengo ganas de decir. Entonces, lo que decía recién Andrés es algo parecido, me parece. O sea, hoy en día, porque mi pregunta es, ¿está todo bien lo que vos recién que decías, que ya más adelante vamos a ver otros autores? Pero yo por ahí te podría repreguntar, ¿qué pasa cuando llegamos eso a la realidad? Porque vos te encontrás con un montón de teoría y llegás al aula con escuela pública, ¿no? Un montón de chicos que van a la escuela
porque van a merendar o van a almorzar nada más. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo vivís con eso? Porque toda esa teoría, ¿en qué lugar la aplicás? Porque un chico que no está bien alimentado, ¿cómo pretendés que aprenda? Pues el mejor docente, pero si el nene o la nena no están bien alimentados, es imposible que puedan aprender de una manera eh, más óptima como un chico que tiene todas las oportunidades, ¿no? Entonces, ahí está también el otro debate que ya no depende ya del docente, sino del Estado. El Estado no acompaña todo eso y cada vez es peor en las escuelas públicas. O sea, yo arranqué en una escuela privada de monjas en Buenos Aires, Santa Teresa, y todas las experiencias más traumantes que tuve, porque una frase de una monja que te diga, decirle a tu mamá que venga a pagar la cuota porque ya debe 2 meses, yo tengo 43 años y no me lo olvidé más. Y así un montón de cosas. Este, y contra el Estado, que vos ves que por ahí podés ver que hay chicos que te das cuenta que la están pasando mal de verdad, qué sé yo, problemas de droga, de abuso. Eh, entonces es muy difícil trabajar desde ese lado, porque por ahí se te cae el mundo encima, porque vos decís que por ahí querés ayudar, porque vos te das cuenta tal vez que ese chico está en problemas, pero no tenés todo el poder de ayudar y estás muy limitado. Entonces, esa parte es esa por ahí sería mi repregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la realidad cuando lleguemos al aula? Porque no creo que esto en 4 años cambie, que los chicos vayan a la escuela para comer y no para aprender. No porque ellos lo hacen de manera consciente, sino porque es lo que pasa, y cada vez pasa más, y más con esta pandemia se notó, que las escuelas por ahí por protocolo, no las escuelas, el Estado por protocolo, no les da la merienda a los chicos o se cerró todo eso, y vos te encontrás con que sí se puede ir a un bar a consumir algo mientras puedas pagar. Entonces, eso es re jodido y, y eso es el choque contra la realidad que nos está tocando vivir cada vez más extrema, en la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Entonces ahí me parece que se genera otra súper pregunta, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa, no tanto con la teoría, porque la teoría la aplicás y sale todo bien, pero cuando te encontrás con esta realidad, ¿cómo haces eso? Nada más. Bueno, yo voy como juntando todo lo que van diciendo y voy a tratar de contestar por lo menos de hacer como una devolución de cada cosa. Emanuel, Pablo y Sebastián tienen la mano levantada también. Sí. No, yo, para reafirmar lo que decían los compañeros, es real. En algunos casos pasa tanto en la escuela privada como pública. A mí me tocó entre diferentes casos, 2 casos muy complicados. Se escucha muy bajito. ¿Se escucha mucho, muy, muy bajo? Sí, se escucha muy bajito. Es porque está con auriculares. ¿Viste que tenés que apretar ahí A ver, ahí, ¿se escucha en el mejor? icono de volumen? ¿Se escucha Ajá, mejor ahí? es por eso. Se escucha un poco mejor. ¿Sí? Tuve 2 casos, una vez en 6º grado, había un nene violísima, un payaso, nos reíamos, ¿viste? Y una de las clases hubo algo que lo molestó tanto, pero tanto que fue el cambio de su manera de ser, de 0 a 100. Nos sorprendió a todos, en el aula, a mí como profesor, todo. Le pregunté qué le había pasado, me dijo no, que le molestó la actitud de un compañero y qué sé yo, bueno. Y después me cuentan, la docente de grado me dice, no, lo que pasa es que ese nene de 6º grado es un chiquitito, peticito, se droga con el padre, la madre.
¿no? Podés esperar cualquier cosa, incluso le llamás la atención y es muy probable que la clase que viene tengas al papá y a la mamá en la puerta tratando de pegarte. Así me dijeron. Después, no, gracias a Dios no pasó, pero bueno. Después en otra escuela, en un jardín, y eso tampoco me lo voy a olvidar, un día lunes, un nene, estábamos todos haciendo las actividades, todo, y un nene me vino, lo noté que estaba triste, y me dice, profe, tengo hambre. Una escuela que están casi todo el día en la escuela. Y era lunes, o sea que desde el viernes no comía. Esto es no para asustarlos, sino para que las personas bueno, todos vamos a terminar siendo docentes con diploma, pero las personas que no han tenido escuela y van a tener escuela, sepan que van a tener momentos así. Y siempre se van a preguntar, ¿cómo lo arreglás? ¿Cómo puedes ayudar? Y no está en las manos de nosotros. Está en manos de otras personas, como dicen los compañeros, como dijeron los compañeros, en manos del Estado. ¿Cómo se abordan esas cosas? Es muy difícil. A veces te dan ganas de tirar todo, de largarte a llorar y demás cosas. Hay que ser fuertes. Y lo bueno en esos casos, tenés docentes de muchos años que te ayudan, ¿no? Bueno, esto lo tenés que abordar así, de esta manera, lo que se puede hacer es otra cosa. Y te juro que los chicos, las nenas y los nenes, cuando pasan esas cosas, te parten el alma. Porque podemos decir que uno fue educado de una manera o de otra, pero sin embargo, en esos casos, uno tuvo la suerte, tuvo mucha suerte, porque hay casos que uno no se imagina. Eso es algo que también uno creía que no veía, porque era alumno, y no entendía a la compañera o al compañero porque era un alumno. Y si pasan esas cosas, uno no lo veía, pues lo ves. Pero bueno, hay cosas que no están en las manos del docente o la docente, sino que Y están en otras manos sí, del Estado. y otras sí. ¿Viste? Te Otras freno, sí. te freno porque quedan 6 minutos y quiero escucharlo también a Pablo y quiero escuchar también a Sebastián y quiero decir algo más antes de que se termine. Pablo, ¿querés? No, bueno, yo en realidad quería decir algo, pero de antes por ahí hubo un montón de aportes de los compañeros, de las experiencias o de las perspectivas de cada uno. Me parece que, nada, estas primeras clases sin teoría nos va a costar argumentar con sustento, pero creo que lo que traían es un poco uno de los desafíos de hoy de lo que se le exige a la escuela, que es la inclusión, y más que nada a la escuela pública. Me parece que es uno de los grandes desafíos que nos van a atravesar en el momento de ser docentes, y que vamos a tener que tratar de convivir, y que creo que somos actores activos en esas situaciones. No creo que no podamos hacer nada. Sí estamos construyendo individuos, ¿no? Estamos aprendiendo, porque vamos a aprender de esos sujetos, y también vamos a dejar marcas en esos sujetos. Y me parece que esa construcción social no la tenemos que perder como de meta en el camino, ¿no? Es la utopía que uno tendría que seguir. Nada, eso. Gracias. ¿Y Sebastián? Antes que se corte. Bueno, yo me perdí un poco en todo lo que iba a decir, como que me iba ganando terreno en temas nuevos, pero voy a ser cortito. Una cosa que antes estaba contestando
por ahí en familia. Nosotros tenemos una nena chiquita también que empezó en el grado este año. Y hablamos de esto como que en cierto aspecto se cree que el nene va con la cabeza vacía a la escuela y el docente es el que la tiene que llenar a esa cabeza. Y el nene ya va con cosas aprendidas de su vida cotidiana. O sea, esto lo tenemos que tener claro todos desde ya. No es que el docente o nosotros cuando seamos docentes vamos a darle conocimiento al nene porque el nene no sabe nada. No, el nene sabe un montón de cosas, pero desde su percepción. Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar el desarrollo natural del niño. Eso por un lado. Y después con respecto a lo que hablaba Gastón, el tema de qué hacer en la vida real, ¿no? Cuando se plantean situaciones que van más allá de lo técnico, teórico, convencional, ¿no? Cuando hay un niño que solo depende de la comida de la escuela o tiene problemas de adicciones y es menor de 12 años, por ejemplo, etcétera. Yo he conocido chicos así. Ahí yo creo que nosotros no es lo que tenemos que hacer, intentar solucionar esta vida del niño o del adolescente, porque eso nos va a matar a nosotros internamente. Es un conjunto de todo, pero nosotros como docentes lo que podemos hacer en este caso para mí es acompañar de la mejor manera al niño o al joven. Yo creo que más allá de la materia que enseñemos, el programa que tenemos que aprender, si sabemos que un nene o un joven la está pasando mal, que en nuestra clase se pueda sentir un poco mejor, con un buen trato, actualmente, poder charlar de lo que sea, dejarle una luz ahí de un buen trato en estos casos. Y después ver la manera en que él pueda aplicar algunos de los conceptos de estar primero por tratar de que todo eso feo que trae de la casa, de afuera, lo olvide por un rato. Y no hacernos cargo de querer solucionar su vida, sino de poder acompañarlo. Un par de cosas antes que se corte, y esto va a ser como una pausa. Invito a ir al texto. La teoría no sí habla de la realidad, sí, y bienvenidos y bienvenidas a la realidad compleja de lo que es la tarea docente. Nadie dijo que es fácil, nadie dijo que va a ser fácil. La idea es que cada uno y cada una piense para qué quiere ser docente. Yo creo, y lo leí esto, y es así, y es verdad, y lo compruebo cada año con cada grupo, una puede torcer destinos, puede transformar la vida de un niño o una niña, más allá de la realidad de miércoles que tenga. Todos estamos dentro de una realidad terrible, con una crisis terrible. Pero, bueno, hay que pensar, ¿para qué uno elige ser docente? ¿Sí? Va a intentar cambiarle la vida, transformarle la vida, hacerle pasar un momento, y además no olvidar que estamos para enseñar, primero y principal, ¿sí? Somos representantes de una cultura, y vamos a transmitir conocimiento desde ese lugar. Eso por ahora, y nos vamos a ver el viernes que viene, ¿sí? Y seguimos, porque hay mucho, ¿sí? Profe, tenemos que entonces leer el texto que mandó. Sí, se va a cortar. Hay un texto para leer, ¿sí? Y seguimos con la charla, la próxima, porque se va a cortar. Gracias, profe. Dale, joya. Gracias, profe. Nos vemos. Buen fin de a todos. Gracias, Gracias, igual.